La semana pasada habíamos dejado una tarea, ¿se acuerdan? Habíamos dejado una pequeña tarea de poder leer Romanos capítulo 1. ¿Okay? Si alguien leyó, por favor, cuéntenos qué tanto se parece lo que se lee allí a lo que estamos viendo el día de hoy en nuestra sociedad. ¿Qué les parece? Ahora Romanos capítulo 1, versículo 18, pero específicamente a partir del versículo 24. Y vamos a leer, porque esto nos va a dar a entender de que este es un mal de la humanidad, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo, pues simplemente a través de las redes sociales y de los medios se hace más evidente. Pero todas estas cosas son cosas que el ser humano padece, ¿no? La perversión sexual, el cambio de identidad, la confusión en todas estas áreas. Vamos a leer desde el versículo 24. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué tanto se parece eso a lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Es una radiografía exacta. Y eso fue escrito hace 2000 años, mis hermanos. Entonces, ¿cómo hemos progresado, no? El gobierno dice que son leyes progresistas las que nos imponen, ¿no? Leyes de progreso le llaman ellos. Pero aquí está. Es la misma sociedad de hace 2000 años, a la que estamos volviendo, o la que se está haciendo simplemente cada vez más evidente, ¿no? Y el Señor dice que simplemente entrega a estas personas a una mente reprobada. Porque simplemente habiendo conocido, porque dice que el conocimiento de Dios es evidente. No hay forma de que puedan decir no existe Dios. Pero aún así, ellos desechan el conocimiento de Dios y prefieren dar culto a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Entonces, esa es la sociedad en la que vivimos, mis hermanos. Ese es el mundo en el que vivimos. Por eso tenemos que nosotros entender que no, como seres humanos no hemos mejorado, ¿no? Estamos igual y quizás un poco peor, ¿no? de lo que siempre ha sido la historia. Pero nosotros como cristianos tenemos que, una vez más, defender la verdad. Quería también hacer ¿se acuerdan que el versículo de la semana pasada no coincidía? Bueno, ya les tengo el versículo. Era Levítico 20:13. Yo les había dicho que era Levítico 23:13, pero no es Levítico, sino es Levítico 20:13. ¿Ok? Para los que estaban llevando su apunte. Y vamos a leer qué decía este pasaje. El pasaje dice:
Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces corregimos, el versículo que habíamos citado de la semana pasada es Levítico 20:13, hablando sobre el tema de por qué la homosexualidad es pecado. ¿Por qué no podemos aprobar ni tolerar este tipo de pecados? Porque la Biblia le llama pecado, abominación. Es una abominación delante de Dios. Entonces, por favor, mis hermanos, nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje de la Biblia. No podemos callarnos ni amedrentarnos porque la sociedad le llame bueno a algo malo. Nosotros no vamos a seguir esa corriente, ¿no? Tenemos que mantenernos en lo que creemos, porque eso es nuestro derecho. Tenemos libertad de conciencia, de culto, ¿no? Podemos creer lo que dice este libro. En eso nadie puede pisotear sus creencias. Eso es un derecho suyo, ¿no? Usted tiene que estar tranquilo en eso. ¿A alguien le falta el librito que sequeamos al inicio para tomar sus apuntes? Aquí tenemos. Ese librito es para que usted apunte y haga su propio bosquejo de las cosas que a lo largo del mensaje usted escuche, versículos, pensamientos, conclusiones, apúntelas allí, porque eso le va a servir de gran manera para sus futuras consultas. Bien, mis hermanos, entonces, haciendo estas dos acotaciones, vamos a proseguir con la enseñanza. Ya hemos llegado al punto en el que va a entrar en escena, tristemente, el pecado. Ya tenemos al varón, a la mujer y el matrimonio. Y todo hasta ese momento era pues una hermosa luna de miel, ¿no? Adán tenía que haber cumplido con su rol de pastorear a su esposa, de instruirla en las cosas que ella todavía no sabía. Pero vamos a ver qué pasó. Abran su Biblia en Génesis capítulo 3 y vamos a empezar desde el versículo 1. Y dice así: pero, cada vez que usted vea un pero, es un giro en la trama, ¿no? Esa palabra ya nos anuncia que algo pasó entre uno y lo otro. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con esta pregunta inició la conversación esta serpiente. Pero, ¿quién es esta serpiente? ¿Cómo es que esta serpiente habla? ¿No? ¿Cómo es que esta serpiente tiene la capacidad de hablar? ¿No sabía la mujer que los animales no hablan? ¿No la puso de eso al tanto Adán, diciendo los animales no hablan, solo tú y yo hablamos? Es interesante. Muchas veces, mis hermanos, este pasaje bíblico es tomado como una fábula, justamente por esto, porque dicen los animales no hablan, la Biblia es una fábula. La gente empieza a leer la Biblia, van bien desde Génesis 1, Génesis 2, y cuando llegan a Génesis 3 la dejan botada, porque dicen, no, las serpientes no hablan, esto es puro cuento. Bueno, déjenme decirles que hay dos apóstoles que certifican en el Nuevo Testamento que la que habló fue la serpiente. Y fue Satanás a través de este animal. Puede apuntar allí Apocalipsis 12:9, yo se lo voy a leer. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, está confirmando que esa serpiente antigua, ¿quién es? Satanás, el diablo. Ya tenemos un apóstol confirmando que eso no es una fábula. Ahora, vamos a ir a 2 Corintios, y apúntelo ahí, 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo, confirmando que la serpiente con astucia engañó a Eva. Entonces, mis hermanos, la Biblia no es un libro de fábulas.
es un libro real, es un libro que cuenta lo que Dios ha deseado que nosotros sepamos. Incluso hay otro animal que habló, que fue un burro, ¿no? Un asno. Habló porque Dios así se lo permitió. 11:3. Ajá. Entonces, no creamos que solo Disney es el que inventa esto de que los animales hablan. En realidad, cuando fue, por lo menos estos dos casos que se registran, una serpiente parlante y un asno parlante, están registrados por una situación específica, que era justamente, en el caso de la serpiente, una posesión demoníaca, ¿no? La posesión de Satanás mismo. Ahora, no pensemos, mis hermanos, que esta serpiente era desagradable como las que conocemos hoy, ¿no? Un animal que uno lo ve y uno siente miedo inmediatamente cuando uno ve una serpiente. No. Les voy a leer aquí en mi Biblia el comentario de Scofield, qué es lo que dice este hermano, que era un gran teólogo, sobre la serpiente del huerto de Edén. Dice: no debe pensarse que la serpiente, en su estado edénico, era un animal que se arrastraba sobre su pecho. Esto es el efecto de la maldición que cayó sobre ella, ¿no? Posiblemente esta serpiente tenía patas, ¿no? No se arrastraba porque ese fue su castigo, ¿no? El castigo de Dios, que lo vamos a ver más adelante en Génesis 3:14. La criatura que se prestó a cumplir los propósitos de Satanás pudo muy bien haber sido la más hermosa de todo el universo, así como era la más astuta de todas las criaturas, con excepción del hombre. A pesar de la maldición divina, todavía hay en la serpiente algunos vestigios de su antigua belleza. Cada uno de sus movimientos refleja cierta gracia y hay muchas especies que tienen hermosos colores. Fue en la serpiente que Satanás apareció por primera vez como un ángel de luz. Entonces, ese es el comentario de este teólogo. Así que tratemos de enfocarnos un poco en lo que está pasando con Eva, ¿no? Para poder entender por qué es que se dieron las cosas así. Entonces, Satanás sabía que había una brecha aquí que podría aprovechar. Él es astuto, ¿no? Él dice en la Biblia que no debemos ignorar las artimañas del enemigo, la forma en que él está calculando su próximo paso, la forma en que él nos examina para ver cómo nos hace caer en pecado. Así que Satanás posee a esta serpiente para poder hablar con Eva, y quizás él sabía que había una posibilidad con Eva más que con Adán, y ya van a ver por qué. Adán había recibido la orden directamente de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Eva no estaba presente en ese momento, mis hermanos. Eva no estaba presente cuando Dios le dio la orden a Adán. De tal manera que sería responsabilidad de Adán instruirla correctamente en este aspecto. Entonces vamos a llegar al punto a preguntarnos: ¿hizo bien su trabajo Adán? No lo sabemos. No sabemos qué pasó ahí, pero Satanás, que estaba observando el movimiento, él quizás se dio cuenta que esa era la oportunidad que necesitaba para introducir el pecado. Cuando Satanás se dirige a la mujer, tergiversa las palabras de Dios diciendo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esa palabra todo es una tergiversación. Eso no es lo que Dios había dicho, ¿no? Esta fue la primera tergiversación. Este es el origen de las sectas, mis hermanos. Así es como Satanás da paso a las sectas que hoy conocemos. Agarra la verdad y le agrega porciones de mentira, ¿no? Y le agrega desviaciones, le agrega tergiversaciones. Como por ejemplo, solo por darles un ejemplo, ¿no? Los mormones. Los mormones tienen un rito que es bautizarse por los muertos, ¿ya? Entonces ellos se basan solo en un versículo de la Biblia que habla del bautismo por los muertos. Y ahora ellos han hecho toda una doctrina de que usted se puede bautizar por un familiar muerto para llevarlo al cielo. Eso es un completo error, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para explicar por qué es un error, porque de pronto algún día le va a salir un mormón con ese cuento.
Cuando los cristianos de la primera iglesia se bautizaban, al salir del bautismo, muchos de ellos eran asesinados. ¿Ok? Algunos ni siquiera llegaban a las aguas del bautismo y eran asesinados. Solo por el hecho de acercarse al agua ya los mataban. Entonces, era una forma de decir, ok, nos bautizamos aunque sea por los muertos, ¿no? O sea, estamos aquí en representación incluso de los que han matado, ¿no? O sea, no es que se puede bautizarse en nombre de los muertos, sino que era lo que estaba pasando, estaban matando a cristianos por bautizarse. Entonces no podemos crear una doctrina, ¿se dan cuenta? No podemos crear una doctrina de un solo versículo que no tiene mucha claridad. Pero esto es lo que hace Satanás con la palabra del Señor. Él siembra la duda y empieza a manipular nuestras mentes con sus mentiras. Sigamos con el versículo, dice: y la mujer respondió a la serpiente. Estamos en Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, esas no fueron las palabras textuales del Señor. Y aquí tenemos el segundo error, ¿no? El segundo error. Satanás primero aumentando algo que Dios, mintiendo, tergiversando lo que Dios había dicho, pero ahora Eva responde agregando a las palabras del Señor. La mujer responde con valor, pero ella agrega, ni le tocaréis. No, ni le tocaréis. Esa es una frase que no está, cuando usted regresa al mandato de Dios, no está esa frase. Tenemos que tener un respeto por esta palabra. Cuando uno predica, se toma ciertas libertades para parafrasear la palabra de Dios. Cuando yo les enseño la Biblia a ustedes, yo parafraseo la palabra de Dios, pero no digo cosas que Dios no ha dicho. ¿Ok? Solo parafraseo para que ustedes puedan, en otras palabras, entender lo que dice el versículo bíblico. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, entendemos que nosotros tenemos traducciones de la Biblia. Cuán bueno habría sido para todos nosotros aprender hebreo, arameo y griego, de tal manera que podamos leer la Biblia en los idiomas originales que fue escrita. Eso hubiera sido una maravilla. Esos son idiomas muertos que no cambian. No han cambiado desde que se escribió la Biblia, mis hermanos. Pero nosotros, nuestro español y otros idiomas como el inglés, aunque son idiomas muy hermosos y diversos, pero con el tiempo van evolucionando, van cambiando. Hay ciertas palabras que ya no se usan y tienen que irlas modificando. Entonces, eso es lo que hacemos cuando enseñamos la Biblia. No estamos enseñándolo en el idioma que fue escrito, ¿ok? Pero yo me someto a lo que está aquí, me someto a la traducción de la Biblia para no agregar a las palabras de Dios. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿quién aumentó eso? ¿Adán o Eva? ¿Fue Adán el que dijo algo que Dios no había dicho? ¿O simplemente Eva se envalentonó y dijo, ni le tocaréis? ¿No? Como para decir, bueno, voy a agregar un poco de mí. Pero no está bien, mis hermanos. Cuando citemos la palabra de Dios, citémosla tal como está escrita. Ahora, en este punto, mis hermanos, si la mujer hubiera dado media vuelta y se hubiera retirado, otra había sido la historia. Ok, ya empezó este diálogo entre la serpiente y la mujer. A Eva le responde la pregunta y ya, ok. Si ella hubiera dicho, ya respondí la pregunta, me voy porque esto está raro. Este animal no debería estar hablando. Es el primer animal que veo que habla, excepto de los loros, ¿no? Que repiten, hacen sonidos como los nuestros. Aunque ellos en realidad no están hablando, están repitiendo sonidos. Pero ella no, ella se quedó lamentablemente a conversar con la serpiente. Y aquí es donde reflexionamos, mis hermanos. ¿Cuántas veces las mujeres pecan con sus lenguas al quedarse más tiempo del necesario en una conversación prohibida? Ustedes saben que nosotros los varones no somos así. El varón tiene una conversación
de una sola palabra. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien. Nos vemos, chao. ¿No? Un par de palabras, una frase, estamos contentos y seguimos haciendo lo nuestro. Pero la mujer no funciona así. La mujer habla más, se comunica más y habla y habla. Pero a veces están metidas en conversaciones que no convienen. Miren lo que dice Proverbios 10:19. Dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eva no tenía que haber seguido en esa conversación prohibida. Por haber seguido dando oído a esa serpiente fue que ocurrieron las cosas. El apóstol Pablo también confirma esta debilidad en las mujeres en 1 Timoteo 5:13. Mire lo que dice el apóstol, dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Se está poniendo fuerte la cosa, ¿no? Dice, hablando lo que no debieran. El apóstol Pablo está hablando de los problemas que aquejan a las damas, ¿no? A las mujeres. Pero miren, y esto estamos hablando que es algo que se identifica, o sea, que el apóstol Pablo lo pudo identificar, ¿no? Y pudo entender que a veces esa es la naturaleza, ¿no? de la mujer, hablando lo que no debieran. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Eva. Se quedó a hablar más de lo debido. Si ella hubiera parado esa conversación ahí, a raya, la historia habría sido diferente. Bueno, y uno se pregunta, sí, ok, Eva hubiera tomado otro rumbo, pero quizás los hijos de ellos habrían pecado. Sí, es cierto. Pero lo que nos demuestra la palabra de Dios es que desde la primera pareja ya el pecado era una gran tentación y podíamos caer en pecado. Es decir, no se trata de porque era Eva, sino que es la naturaleza nuestra. ¿Okay? No estamos haciendo añicos, no estamos haciendo leña del árbol caído, simplemente darnos a nosotros mismos estos consejos para no caer como ellos lo hicieron, ¿no? De eso se trata la enseñanza bíblica. Enseñarnos unos a otros para no repetir estos pecados. Amén. Sigamos, el versículo 4 de Génesis 3. Aquí viene la respuesta, ¿no? Aquí empieza, ¿no? La serpiente lanzó la primera, ¿no? La primera, Eva le responde, y ahora viene la contrarrespuesta de la serpiente. Esto es lo que Eva tenía que haber evitado, esta respuesta. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esta es la primera mentira que se introduce en la creación del Señor. ¿Y quién la dice? La dice Satanás, porque él es el mentiroso consumado, ¿no? Juan 8:44, mire lo que dice el apóstol Juan con respecto a Satanás. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí tenemos al padre de las mentiras lanzando la primera mentira en la creación. No moriréis. Mi hermano, esa es una de las cosas que tanto hombres como mujeres luchamos, ¿no? Luchamos con la mentira. Y tratamos de justificar nuestras mentiras diciendo, es una mentira blanca. Es una mentirita chiquita. No hay mentiras ni blancas ni chiquitas. La mentira es lo opuesto a la verdad. Cuando usted miente, está siguiendo los pasos de Satanás. Y cuando usted dice la verdad, está siguiendo los pasos de Jesús. ¿Okay? ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, si usted quiere imitar los pasos de Satanás, siga mintiendo. Pero si usted quiere ser más como el Señor, diga la verdad. Aunque eso le cueste enfrentar consecuencias inmediatas, pero la paz va a ser permanente. Cuando usted miente, pospone la consecuencia.
No es que no va a haber consecuencias. Cuando se descubra, va a ser peor la consecuencia, ¿sí? Como dice el dicho secular, más rápido cae el mentiroso que el ladrón, ¿no? Más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Así que tengamos cuidado, mis hermanos. Satanás nunca duda en afirmar como cierta una mentira. Satanás es experto, ya lo hemos visto, en tergiversar y en usar las palabras de Dios para sus oscuros propósitos y en mentir. Eso es lo que hizo él en la tentación que hizo a nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando estaba tentando al Señor, él usaba descaradamente la palabra del Señor para tentar al Hijo de Dios. Entonces, imagínense qué tan difícil es este enemigo que tenemos. Ahora, hay movimientos que están haciendo algo similar, ¿no? ¿Se acuerdan este movimiento He Gets Us? ¿No? Que ellos hicieron esta situación en el Super Bowl, donde hicieron esta campaña hablando del amor, ¿no? Del amor de Jesús, que Jesús no odia a nadie, que Jesús vino aquí para lavar los pies. Bueno, estas personas, cuando ponen a un Jesús con esas características, están tergiversando la palabra del Señor. Están inventando un Jesús ficticio, un Jesús que no se acomoda a la palabra del Señor. Porque solo están agarrando lo que les interesa, no lo que les conviene de Jesús. Solo agarran la misericordia de Jesús. Solo agarran el perdón de Jesús. Solo agarran que Jesús hizo esto, que Él no odió, pero no hablan de que Jesús es Dios y de que Jesús es santo. Mire, es importante, en algún momento vamos a también hablar de cristología aquí, para que entendamos quién es nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos quién es Él, cómo es su esencia. Pero hay un pasaje en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Miren lo que dice. Este es el Jesús al que nosotros adoramos, mis hermanos. Miren lo que dice. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es nuestro Señor Jesús. Y luego dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Estamos hablando de Jesús. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un ser pusilánime, débil, que es incapaz de saber qué es bueno y qué es malo, que va a estar apoyando los pecados de esta humanidad. Ese no es nuestro Señor. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino lleno de amor y de gracia, porque Él dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido. ¿Usted cree que Él no estaba indignado con el pecado que veía a su alrededor? Él tuvo que reprimir su ira santa para no destruir de una buena vez a la humanidad, al ser testigo de todo lo malo que estaba ocurriendo a su alrededor. Un predicador, y con una gran sabiduría, dijo: lo que sostenía a nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fueron los clavos. Eso no es lo que lo detenía a Él de bajarse de esa cruz. Fue su amor por nosotros. Él respondió a aquellos que le decían que se salve a sí mismo, ¿no?
que él era capaz de pedir una legión de ángeles a su Padre y destruir a todos esos seres humanos como insectos. Pero él no lo hizo por amor. Entonces, mis hermanos, la primera venida del Señor Jesucristo fue para transmitir este mensaje, este evangelio de gracia, de amor, de que todo pecador puede venir a los pies de Cristo, de que todos tenemos esperanza de una nueva vida en Cristo. Pero ese mensaje implica cambio de vida. Ese mensaje no es para darle a usted una palmadita en la espalda y decirle todo está bien, sigue adelante con tu pecado. No, ese no es el evangelio. El evangelio es, tienes que venir a Cristo, arrepentirte de tu vida, pedir perdón, rogar por tu salvación, creer en Cristo y confesarlo como tu Salvador personal. Y luego de eso, de que has nacido de nuevo, entonces tienes que vivir conforme a esa nueva vida en Cristo. No podemos venir a Cristo y seguir haciendo lo que nos dé la gana. Ese no es el evangelio, mis hermanos. Entonces, una vez más, hacemos énfasis en esto, ¿no? Cómo Satanás usa a estas personas, a estos movimientos, para engañar a la gente, así como lo hizo en el mismo huerto del Edén. Volvamos al texto, mis hermanos. Dice, lo que Satanás estaba negando cuando habló con Eva era la muerte que Dios había advertido. Y habría dos tipos de muerte. Primero, la muerte espiritual, porque habría una interrupción en la relación con Dios. Hermanos, muerte no es extinción. Debemos entender este concepto. La muerte no es extinción. Cuando algo muere no es que deja de existir. Simplemente es una separación. Entonces, la muerte espiritual es que esa comunión que había entre Adán, Eva y Dios se separó, desapareció. Porque cuando Dios en los versículos siguientes dice que vino al huerto y empezó a pasearse por el huerto, estaba buscando a Adán y a Eva y no los encontraba. Adán y Eva se escondieron de Dios porque estaban desnudos y estaban avergonzados de su pecado. Esa fue la primera muerte espiritual, ¿no? De Adán y de Eva, ¿no? La primer par de personas que murieron espiritualmente, y de ahí en más, pues, todas las personas sufren esta misma separación de Dios. Pero también habría luego una muerte física, porque Dios sacó el árbol de la vida del Edén y se lo llevó al cielo. Y esto es algo interesante de entender, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que vivan para siempre. Y sus descendientes también. Porque había un árbol que ellos podían comer y seguir vivos. Vamos a ver este pasaje. Apocalipsis, primero en Génesis 3:22. ¿No? Génesis 3:22. ¿Qué dice el pasaje? Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se da cuenta, mis hermanos? La muerte no estaba en el plan de Dios. Si Adán y Eva no hubieran comido, habrían seguido viviendo comiendo de este árbol. Iban a poder vivir años y miles de años. Pero como entró el pecado, entonces Dios dijo, bueno, este árbol se va de aquí. Y ese árbol ahora está en el cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice con respecto a este árbol que estaba en el huerto del Edén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol que estaba allí, ahora está en medio del paraíso de Dios, ¿no? Porque esa era la voluntad de Dios. Y todo cambió cuando el pecado entró. Ahora, mis hermanos, en la muerte física, el alma iba a ser separada del cuerpo, ¿no? Y Adán volvería a la tierra, volvería al polvo del cual fue tomado. La muerte estaría cerca de ellos, pero no era la voluntad de Dios que ellos la experimenten. Satanás, mis hermanos, y nuestra carne siempre están tratando de minimizar las consecuencias del pecado.
Él le dijo a Eva, no vas a morir en realidad, ¿no? Y así es como nosotros hacemos con nosotros mismos, ¿no? Cuando hay algún tipo de tentación frente a nosotros, pensamos hacia adentro, una vez al año no hace daño, ¿no? Y empezamos, ojos que no ven, corazón que no siente. Y también decimos, ¿qué podría salir mal? O también decimos, nadie me está viendo. También decimos, solo será esta vez y nunca más, ¿no? También decimos, después lo devuelvo. Cuando usted pide prestado un libro, ¿no? Dice, después lo devuelvo. Esa es una de las mentiras. Las bibliotecas siguen esperando los libros que usted sacó hace 10 años, mi hermano. Entonces, así es como Satanás y nosotros minimizamos las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Ahora sigamos al texto. Vamos a volver a Génesis capítulo 3, versículo 5, y vamos a ver la respuesta, más detalles de la respuesta de Satanás. Dice Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí Satanás despliega, ¿no? Ya desarrolla lo que había maquinado, todo lo que había pensado, cómo voy a engañar primero a la mujer, ¿no? Y empieza a explicarle, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? ¿De qué manera habrá hablado para que despertara en la mujer esta necesidad, esta curiosidad? Satanás estaba mintiendo con certeza, tratando de hacer entender a la mujer que ella le había entendido mal a Dios, ¿no? Eso es lo que hace muchas personas malvadas, ¿no? Mienten con certeza, y Satanás es experto en hacer esto. El papel de Satanás y las sectas y los movimientos modernos es hacernos creer que estamos mal en la doctrina bíblica que nosotros creemos y practicamos. Ese es el papel de ellos. Hacernos entender que somos nosotros los equivocados, ¿no? Y estamos en esa pugna de conocimiento. Estas son las conclusiones mentirosas que Satanás estaba diciéndole a la mujer. Primero le dice, sabe Dios. Es decir, por eso Dios no quiere que coman del árbol. Está acusando a Dios de prohibirles algo bueno, algo que los haría mejores. Acusa a Dios de haber hecho esto de manera intencionada. Cuando él dice, no, sabe Dios, está prácticamente acusando a Dios de haber hecho algo con una mala intención. Luego dice que los ojos de Adán y su mujer serían abiertos. Acusa indirectamente a Dios de haberlos creado sin suficiente conocimiento y que ellos tenían que abrir sus ojos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos dicen las personas. No, es que tú estás ciego con tu religión. Abre los ojos. Es lo mismo que Satanás hizo allí. Es decir, que Satanás estaba diciéndole que ellos eran una obra imperfecta e insuficiente. Y los pone en una desventaja, en una posición de desventaja delante de Dios. Esto es lo que hace el marketing, ¿no? Ellos crean una necesidad que usted no tiene. Satanás estaba haciendo esto con Eva. Le estaba creando una necesidad que no existía. Le estaba diciendo, tú estás incompleta. Te falta sabiduría, te falta abrir los ojos. Y luego le ofrece algo importante. Le dice que serían como Dios, ¿no? Es decir, que serían pequeños dioses del conocimiento. El comer del árbol los elevaría al nivel de Dios. Es interesante que Satanás aquí en el huerto le ofrece a la mujer estar a la altura de Dios, y la evolución reduce al hombre al nivel de los animales. ¿Se dan cuenta cómo Satanás nos lleva de un lado para otro? A veces le ofrece a las personas ser como Dios, y por otro lado nos dice no son más que animales, ¿no? O sea, busca cualquier manera para que usted simplemente crea que no es suficiente, o que algo le falta, o que simplemente usted no es nada más que un simple animal. Satanás mismo tenía ese deseo en su corazón de ser como Dios. Si usted quiere leer cómo fue él expulsado del cielo, puede leer en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Ahí se relata cómo fue que él fue expulsado
del paraíso de Dios. Y al final Él les dice y les ofrece que iban a conocer el bien y el mal. En este aspecto ellos serían igual a Dios en conocimiento según Satanás. Pero ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que todo esto es una farsa, es una completa mentira. Porque Adán y Eva ya conocían lo que era bueno y lo que era malo. Cuando Dios le dijo, no comas, entonces Él está poniendo una advertencia, le está dando una orden. Obedecerla era hacer lo bueno, desobedecerla era hacer lo malo. Entonces el conocimiento ya estaba presente. El árbol en el medio del huerto era una forma física y tangible de poner en práctica ese conocimiento. Porque Dios siempre actúa así. Él nos da una orden, pero al mismo tiempo nos permite aplicar esa orden físicamente o en la realidad. Mira lo que dice Juan 13, 17. Dice el Señor Jesucristo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Porque no se trata solo de saber, sino de hacer. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, ese era el conocimiento. Pero la obediencia era el acto, ¿me entienden? Entonces, ahí vienen los dos. No solamente es saber, sino hacer. Y eso es lo que Dios estaba haciendo cuando Él les dio la orden, les estaba dando el conocimiento ya del bien y del mal, pero al poner el árbol en el medio del huerto, les estaba dando la oportunidad de poner en práctica ese conocimiento. Pero en práctica desde el punto de vista de un ganador, de un triunfador, de alguien que triunfó frente a la tentación. Pero Satanás lo vio totalmente al revés y les dijo, para que sean unos ganadores, tienen que comer del árbol. Vamos a terminar con un versículo bíblico, Santiago 1:12, que dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios quería darle esa corona a Adán y a Eva, y tuvo que quitarle sus nombres a esas dos coronas, porque ellos no soportaron la tentación. Mis hermanos, el árbol era para poner en práctica el conocimiento del bien y del mal. Pero ellos decidieron prestar más atención a lo que dijo Satanás que a lo que Dios les había dicho. Y ahora miren las consecuencias, ¿no? Cuánto daño hizo la llegada del pecado a la creación de la humanidad. Entonces, bien, vamos a parar por hoy en este punto y vamos a seguir en la siguiente semana con la respuesta de Eva a este discurso de Satanás. Amén. Vamos a ver qué pasó la próxima semana.